Tiempo atrás, Europa estuvo gobernada por un puñado de familias reales, con el objetivo de asegurar alianzas políticas y de mantener una delimitada separación entre la nobleza y las clases populares. La realeza europea se embarcó en un largo proceso de endogamia continental que ha deparado hoy en un puñado de familias reales fuertemente conectadas entre sí. Seguir el árbol genealógico de todas ellas era una pesadilla. Deformidad facial, nariz con joroba dorsal, una punta nasal que sobresale, labio invertido, deficiencias maxilares y prognatismo mandibular. Un alto número de miembros de las dinastías reales han presentado toda esta serie de afectaciones durante los siglos XVI y XVII. Bienvenidos a Historias Antiguas. En este nuevo video exploraremos la interesante línea de una familia de gran poder, que así como tantas otras buscaba perseverar la pureza de su sangre al ligarse con familiares que llegaron a ser directos, trayendo grandes consecuencias a sus genes. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campana para no perderte nada. Tan recurrentes son estas características faciales extremas entre la rama española que en el argot médico se habla con naturalidad de la mandíbula de los Habsburgo, el labio de Habsburgo o la nariz de Habsburgo. Rasgos, todos ellos que se transmitieron de generación en generación, sobre todo en esta familia de España particularmente. En el siglo XVI, la dinastía se subdividió en dos ramas, la de los Habsburgo austriacos y la de los Habsburgo españoles. Los de Austria, cuyos monarcas gobernaron los vastos territorios del Imperio Español hasta 1700. A pesar del extraordinario poder que disfrutaron, su salud fue decayendo debido a enfermedades genéticas asociadas a la endogamia. Ajeno a los males que conllevaba esta práctica, Carlos V se casó con su prima Isabel de Portugal, cuyo dote palió sus dificultades económicas. Su hijo Felipe II hizo lo propio con su prima hermana María Manuela, con la que tuvo un niño enfermizo y psicótico al que pusieron de nombre Carlos, quien murió en cautividad cuando solo contaba con 23 años. Los científicos creían que estos atributos estaban vinculados con un gen principal dominante. Estas peculiaridades físicas son de baja frecuencia fuera del linaje de los Habsburgo, pero aumenta rápidamente dentro de la familia debido a la deriva genética. Debido a que la endogamia fue notablemente alta en esta dinastía, una de las más influyentes de Europa, en comparación con la mayoría de las poblaciones humanas, esta familia de reyes españoles ha servido como un laboratorio humano, en el que investigar los efectos de los matrimonios entre personas con parentesco y las derivaciones en sus descendientes. Y es que para no solo esta familia real, sino para muchas, era una práctica común la endogamia, algo que no se cuestionaba y por el contrario se hacía de forma natural para permitir la pureza en la sangre de la familia real o de casta. Aunque no lo creas, los investigadores han analizado un total de 66 retratos de miembros de los Habsburgo, guardadas en algunos de los museos más importantes del mundo. Casi el 70% son pinturas conservadas en Museo del Prado y el Kunsthistorisches Museum de Viena, y clasificaron 11 características de deficiencias maxilares y otras 7 de prognatismo mandibular, la deformación facial que acomplejó al mismísimo Carlos II el hechizado. Carlos II contenía en sí mismo el compendio de todas las deformaciones faciales de los Austrias, una gran nariz con punta sobresaliente que cae sobre el labio inferior, también prominente, y una mandíbula inferior con un acusado prognatismo. Se comenzó el estudio a partir de Felipe I el Hermoso y su esposa Juana I de Castilla, y se acabó con el mencionado Carlos II, pasando por Carlos I e Isabel de Portugal, Felipe II y sus mujeres Isabel de Valois y Ana de Austria, Felipe III y Margarita de Austria, Felipe IV y sus cónyuges Mariana de Austria, que eran tío y sobrina, e Isabel de Borbón. También se incluyeron en el trabajo a los padres de Felipe I, el Sacro Emperador Romano Maximiliano I y María de Borgoña. En total nos dice que fueron unas 15 personas retratadas. Los genetistas de la Universidad de Santiago de Compostela descartaron, sin embargo, a las dos primeras esposas de Felipe II, su prima doble María de Portugal y María I de Inglaterra, la prima de su padre, porque no lograron encontrar el suficiente número de retratos confiables para obtener conclusiones. Su investigación demostró que la endogamia tuvo graves consecuencias en esa dinastía. La mortalidad infantil en la rama española de los Habsburgo fue muy alta. Tuvieron 40 hijos, de los cuales 16 fallecieron antes de cumplir los 10 años, lo que desvela una mortalidad del 40%, muy por encima de la padecida por las clases populares.
La consanguinidad incrementa el riesgo de sufrir enfermedades genéticas recesivas, raquitismo y carencias del sistema inmunológico. También podría ser un factor de riesgo para la enfermedad coronaria, el asma, el ictus, la úlcera péptica, la gota y la discapacidad intelectual. Uno de los mejores ejemplos de un rasgo genético facial heredado en humanos es la protrusión de la mandíbula, una deformidad que puede deberse a un verdadero crecimiento excesivo de la mandíbula, pero también puede implicar un desarrollo deficiente del maxilar, con retracción de la cara media, señalan los especialistas. Los hallazgos del equipo, que incluía a 10 cirujanos maxilofaciales, sugieren que la mandíbula de Habsburgo se ve reforzada por la endogamia. A través de sus estudios detectaron una fuerte relación entre el grado de consanguinidad y el grado de prognatismo mandibular e incluso con la deficiencia maxilar, aunque esta última afectación solo fue significativa en 2 de las 7 características diagnosticadas. Las causas de la relación entre consanguinidad y la deformidad facial siguen sin estar claras del todo. El principal efecto de apareamiento entre parientes es un aumento de las posibilidades de que la descendencia herede formas idénticas de un gen de ambos padres. Esto reduce la actitud genética de las personas, por lo que la mandíbula de Habsburgo debe considerarse una condición recesiva. Los Habsburgo conformaron varias generaciones de matrimonios endogámicos, cuyo principal objetivo era asegurar la influencia de la familia en la Europa de los siglos XVI y XVII. Pero lo que no podían saber de ningún modo es que precisamente aquello que pensaban que los haría más poderosos fue lo que acabaría a la larga con su dinastía. El linaje real de los Habsburgo lo constituye un pequeño número de individuos que conformaron varias generaciones de matrimonios mixtos, que aseguraron durante más de 2 siglos la influencia de la familia en un imperio europeo que incluía a España y Austria. El último rey de la Casa de Austria, Carlos II el Hechizado, padeció 2 mutaciones en genes recesivos que provocaron su esterilidad y otras graves dolencias. Esto aporta base científica a las tesis de los historiadores que han sugerido que la endogamia fue la causa del final de los Habsburgo. Aunque se pueden encontrar relaciones incestuosas en muchas sociedades, desde siempre existe un tabú con respecto al incesto que es común en todas las culturas. Algunos estudiosos creen que esta prohibición proviene de una aversión innata e instintiva del ser humano ante los problemas de salud que conllevaban las relaciones endogámicas. Diferentes análisis genealógicos y genómicos han mostrado que la endogamia sigue siendo muy común en el mundo y con efectos muy profundos. Solo mediante genealogías se ha estimado que en la actualidad los matrimonios consanguíneos y sus descendientes suponen alrededor del 10,4% de la población mundial. Estas cifras en parte se explican porque en África y en Asia hay regiones en las que el 50% de los enlaces son entre parientes. En Afganistán, por ejemplo, el 55,4% de los matrimonios son endogámicos. El objetivo que persiguen es conservar el linaje y el patrimonio familiar. Pese a estas cifras, la incidencia de la consanguinidad en el mundo occidental decreció drásticamente desde el primer tercio del siglo XX como consecuencia del mayor conocimiento de sus efectos negativos en la descendencia y por la creciente movilidad de la población. Curiosamente, la prevalencia de enlaces consanguíneos en España e Italia es del 3,5 y el 1,6%, respectivamente, siendo los países europeos con más enlaces endogámicos. Así es como esta familia cometió el terrible acto de enlazarse entre ellos mismos, provocando graves alteraciones en sus genes y quedando enmarcados en la historia por este hecho. Si te ha gustado nuestro video, déjanos tu like y no olvides compartirlo con amigos para que descubran las consecuencias detrás de esta historia antigua.